a mandar, voy a compartir pantalla con el Power que teníamos el otro día, a ver si se ve bien. Ustedes me dicen. Sí. Perfecto, ahora lo voy a ampliar un poquito. Ahí estamos. De 10. Habíamos llegado, hasta acá habíamos trabajado, ¿no? Habíamos llegado a los teoremas, que eran las fórmulas derivadas, ¿no? Sí. Hasta ahí habíamos analizado el otro día. Vamos a ponerlo en modo presentación, a ver si lo... La metodología... Sí. Habíamos llegado hasta acá, hasta las fórmulas derivadas o los teoremas. Vamos a repasar un poco lo que habíamos dicho. La clase pasada lo que habíamos dicho fue que la matemática tenía dos elementos básicos en los cuales se rigen. Una son las definiciones y las otras los teoremas. Las definiciones provienen de los términos primitivos, que no tienen que tener, los términos primitivos son los que no se definen, y todo lo demás se debe definir. Eso era una de las condiciones que habíamos establecido en el sistema axiomático o metodología axiomática. Y por el otro lado, los axiomas. Los axiomas, los teoremas que tienen que provenir de los axiomas. Las reglas que unen los axiomas con los teoremas se llaman reglas de transformación o de inferencia. Son los que transforman. A ver, fíjense que los axiomas son fórmulas para la matemática. Se llaman fórmulas bien formadas. No sé si alguna vez escucharon eso. ¿Qué es una fórmula bien formada? Aquella que sigue toda la estructura. ¿Se acuerdan que un lenguaje tiene que haber, entre los signos, tienen que haber relaciones y funciones? Esas relaciones y funciones tienen que estar establecidas a través de fórmulas. Esas fórmulas tienen que estar bien formadas. ¿Y qué significa que sean bien formadas? Lógico, decir que son mal formadas no es una definición. Que sean bien formadas quiere decir que siguen las estructuras lógicas de la lógica bivalente, es decir, P entonces Q. Esa es la relación lógica que sigue la matemática en todos los sentidos. Antecedente, conectivo, consecuente. ¿Se entiende? Esas son las fórmulas bien formadas, por eso se dice que los axiomas implican a los teoremas. H implica T. No sé si eso lo deben haber aprendido cuando hacen demostraciones, ¿no? Esa estructura son las que definen las fórmulas bien formadas. Ahora, las reglas que encadenan esas fórmulas bien formadas se llaman reglas de transformación o de inferencia. Claro, uno dirá, bueno, pero cada vez que yo hago una demostración de un teorema, no siempre sigo los patrones de la lógica, ¿no? No siempre sigo los patrones de la lógica. O sea, puedo usar fórmulas anteriores o puedo usar otros teoremas anteriores que ya se demostraron. Lo que sucede en matemática, que esto sí es importante para ustedes como estudiantes, lo que sucede, ahí la estoy viendo las chicas, acá me pueden preguntar lo que quieran, porque es importante esto. Lo que sucede acá es lo siguiente. Cuando uno puede considerar, no sé si se ve la pizarra, a ver, la voy a poner, a ver si se puede ver. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a poner la pizarra. Uno puede considerar lo siguiente. Podríamos considerar a la matemática como un conjunto, si uno quiere, ¿no? Una representación de la matemática sería eso. Eso sería la matemática, la ciencia matemática. Sería lo que es una ciencia. Este conjunto se divide en dos grandes partes. Por un lado están los términos primitivos y los axiomas. ¿Sí? Y por el otro lado están las definiciones y los teoremas. Esto es una gráfica para darse una idea de cómo está armado esto. Los términos primitivos, a través de las reglas de formación, dan lugar a las definiciones que hablamos la semana pasada. Y los axiomas dan lugar a los teoremas a través de las reglas de transformación. Las reglas de transformación son reglas lógicas. ¿Estudiaron algo de lógica?
Me dicen con la cabeza. Pueden hablar, ¿eh? No me molesta. Un poquito. ¿Vieron el modus tollens, el modus ponens? ¿Todo eso lo estudiaron? Sí, allá lejos y hace tiempo. Esas son las reglas de transformación. El encadenamiento de esas reglas, ¿sí?, dan lugar a las demostraciones. Pero me van a decir, pero yo todas las demostraciones no las hago con esas reglas. No, lo que uno hace son, los primeros axiomas los empieza a demostrar con esas reglas. Y una vez que uno tiene ya teoremas demostrados, no los deja acá abajo. Los pone en la categoría de axiomas para poder seguir demostrando otras cosas. Igual que las definiciones. Una vez que uno hace las primeras definiciones, esas definiciones le sirven para definir otras cosas. Entonces las sube a esta categoría. Entonces, ¿qué es? Esto es como un juego. Por eso yo no dibujé, porque ustedes me van a decir, bueno, si son los términos primitivos son poquitos, ¿por qué del conjunto dibujó casi la mitad? Si debería ser un pedacito para los términos primitivos, un pedacito para los geométricos, y todo lo otro deriva de eso. O sea, tendría que estar distinto el dibujo. Y fíjense que yo el dibujo no lo hice así. Casi partía el globo en la mitad. No sé si notan eso. ¿Por qué? Porque la parte de arriba no es algo estático. Es algo que se va retroalimentando una vez que yo ya logré cosas acá abajo. ¿Se comprende? Entonces, cuando yo ya tengo un teorema ya demostrado, ese ya no lo uso como teorema. Ya es algo que está probado y tiene la categoría de axioma. Pasó a una segunda categoría. ¿Por qué? Porque ya lo sometí a la prueba. Y esa categoría pasa acá arriba. Entonces, acá los axiomas primarios, uno podrá decir, bueno, pero después se pueden llegar a confundir cuáles son los axiomas realmente primarios y los teoremas que se demostraron y que tomaron la categoría ya de axiomas para seguir demostrando otra cosa. Bueno, y acá vienen dos palabras que se usan como sinónimo en matemática y no son sinónimos. Una es la palabra prueba y la otra demostración. Nunca les dijo un profesor, prueben tal cosa. O otro vino otro y les dijo, demuestren, y es la misma cosa. Y ustedes dirán, son sinónimos, probar y demostrar es lo mismo. ¿No se les ocurrió eso? Bueno, acá van a ver que no son sinónimos, pues si son sinónimos, ¿qué pasa? O una sobra o una está mal. ¿Se acuerdan que dijimos que los sinónimos no existen? Porque si son sinónimos, ahí hay una palabra que me sobra. Y menos dentro de la matemática no sobra nada. Cuando yo realizo una demostración, parto de los axiomas originales y encadeno solo con las reglas lógicas. Eso es una demostración. Por ejemplo, cuando yo pruebo las tablas de verdad en la lógica, esas son demostraciones. Cuando yo uso la lógica para demostrar la unión o la intersección de conjuntos, esas son demostraciones. Pero cuando yo demuestro un límite, eso es una prueba. Porque ahí no estoy usando las reglas originales, estoy mezclando ya teoremas demostrados que lo estoy subiendo acá arriba. La demostración es más amplia que la prueba. La prueba se rige únicamente por la relación estructuras lógicas, es decir, las reglas de transformación puras sería. Cuando yo encadeno en forma pura esas reglas de transformación, sin otros teoremas ya demostrados, sin otra, y lo mismo pasa con los términos primitivos, sin otras definiciones al origen. Pero prueba y demostración es solamente la relación entre axiomas y teoremas, no entre términos primitivos y definiciones, ¿eh? Solamente en esta parte. En esa parte, el conjunto de la matemática tiene una gran retroalimentación. Porque ustedes imagínense si uno tuviese que definir límite demostrando. Cuando yo hago una demostración de límite, no hago una demostración, hago una prueba. Sin embargo, hay temas que por uso y costumbre, por lo pragmático, que es por lo que no habría que regirse, ¿qué pasa? Si yo estoy en un límite, ¿qué le dicen a ustedes? Ahí se conectó Solana. ¿Qué tal, Solana? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Disculpe, mil disculpas, Solana, por lo que me pasó. No. Igualmente, después las chicas te van a comentar, la semana que viene volvemos al horario original, ¿eh? Bien. Estamos haciendo un análisis de la teoría axiomática, del sistema axiomático. En una representación de un globo. ¿Está? Bien.
Entonces, cuando uno tiene una prueba, ustedes imagínense, les decía, si yo tengo que hacer una demostración real de límite, tengo que recurrir a todas las reglas de encadenamientos lógicos, evitando todas las demostraciones previas. Por ejemplo, una de las cosas que no podría usar es la definición de la demostración de la equivalencia de módulo. Tendría que demostrar previamente eso, o sea, ir encadenando todo hasta llegar ahí. ¿Se entiende? Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre hacer eso. Claro. A ver, decime. No, porque arrastraríamos cada vez más cosas hasta llegar al... Serían hojas enteras de demostraciones. O sea, sería poco económico. Violaríamos el otro principio que quiere la matemática, que es el principio de economía. Claro. Se va entendiendo, ¿no? Cómo se organiza. Ahora, es complicado porque ¿cómo sometemos? Porque aparte hay otra cosa. Uno también en una demostración o en una prueba, en cualquiera de los dos casos, no usa solamente encadenamientos lógicos o teoremas ya demostrados si es el caso de una prueba. Cuando yo demuestro el límite me ayudo con un gráfico. Y uno se podría preguntar, ¿dónde cacho están los gráficos en esta estructura? ¿Qué son los gráficos? ¿De qué ofician los gráficos, no? O uno no se ayuda con dibujos. No me van a decir que siempre que hicieron una demostración pusieron el encadenamiento lógico y nunca dibujaron un dibujito. Sí. Eso pasa. Entonces tenemos que entender que esto pelado, como dicen los formalistas, no es del todo tan cierto. Acá hay cosas que no se dicen, están implícitas. Por eso la matemática, cuando me dicen una ciencia dura hasta por ahí nomás, le digo yo. Porque acá se empieza a perder la dureza, porque esto es muy duro, si uno quiere. Pero cuando uno se pone en la práctica a trabajar con esto, no lo trabaja así. Cuando uno hace una demostración... A ver... Perdón, estamos recurriendo constantemente siempre a una representación, por lo menos para poder describir lo que queremos demostrar. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Es bueno reflexionar sobre eso, porque ese es el primer punto que yo puedo entender para investigar cómo tengo que comunicar esto. Digamos que lo hace más fácil de ver. ¿Ustedes piensan que es por una cuestión de asequibilidad del conocimiento? Que sea asequible. Esa sería la palabra difícil de lo que acaba de decir Karina. Y también porque no estamos seguros de dónde partimos. Quizás no conocemos todos estos axiomas, o sea, las bases de donde sale la prueba, digamos, para comunicar lo que... Entonces nos es más fácil quizás con algo visual entender nosotros y también transmitir a otro quizás la idea que tenemos sin decir tanto. Eso es muy oportuno. Pero eso que acabas de decir, Alejandra, acarrea, por eso el que lo tiene que hacer tiene que saber mucho. Acarrea un gran problema. Se deforma el objeto a enseñar. Y no se termina enseñando lo que uno quiere y termina siendo una, digamos, deformación de lo que uno quiere comunicar. Ese trabajo, hay un artículo que yo escribí que trata sobre eso. Y hemos tomado como ejemplo el clásico teorema de Pitágoras, típico teorema de Pitágoras, algo sencillo, y esa fue una exposición que hicimos con la doctora Patricia Sadowski, no sé si leyeron algo de Patricia Sadowski, en el año 2002 que vino acá a Campana, y ella explicó cómo validar esos conocimientos y cómo enseñar a validar a los chicos chicos, ¿eh? Y fue una enseñanza muy grande que nos quedó a nosotros, que éramos más jóvenes, lógico, jóvenes de aquel entonces, 20 años menos, casi. Muy interesante fue, porque la prueba,
la prueba, porque uno en realidad termina siendo una prueba, porque el teorema de Pitágoras tampoco recurre a los axiomas, aunque es un teorema sencillo, recurre a otros teoremas ya demostrados. Por ejemplo, una manera de demostrar el teorema de Pitágoras es usar el teorema de que la proyección ortogonal entre los lados de un triángulo es medio proporcional entre la hipotenusa y su proyección. Ese es un teorema que ya tiene que estar demostrado para poderse demostrar el teorema de Pitágoras. Pero eso tampoco se lo puede enseñar a un chico. Entonces hay que recurrir a otro teorema, que es lo que dice un poco, no sé si Karina fue lo que dijo recién, que a veces, o creo Alejandra, no estamos muy de acuerdo, no estamos con todo el conocimiento de todo lo que necesitamos. Entonces, nos está faltando ese conocimiento porque no lo tenemos ordenado. Y ese ya no es un problema del alumno, es un problema de nosotros, que no lo tenemos ordenado, entonces no lo podemos comunicar en forma ordenada. Y ahí Solana me dice que sí, si se sonríe es porque ya le ha pasado esto que yo digo. Sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Son cosas que les pasan porque ustedes veo que todos tienen, ahí Solana tiene pizarra, Alejandra también, quiere decir que dan clases particulares. Eso quiere decir que ya se han topado con estos dramas. Y estos dramas no son menores porque cuesta mucho hacerle comprender al otro entre decir la verdad y dar razones de la verdad. Las razones están en la demostración o en la prueba. Yo puedo decir la verdad de algo, pero no dar ningún argumento. Las reglas lógicas, si uno quiere, son los argumentos que permiten, a partir de unas premisas, que son los axiomas, dar la razón de esa verdad que yo quiero decir. ¿Se entiende? Por eso no es lo mismo tener razón que tener razones. Parece un juego de palabras, pero es así. Paola mira muy seriamente, pero me gustaría, si quiere preguntarme algo, porque ella es muy callada, pero me gustaría que me pregunte si tiene alguna duda con esto. Esto no es sencillo porque uno generalmente no se lo cuestiona de esta manera, todo esto. Y se olvida... Sí, Paola. Te pregunto si tengo una duda. Sí, por favor, podés preguntar todo lo que quieras. Abre el micrófono y pregunta. Lo interesante de esto es que ustedes puedan comprender cómo estar organizado para saber dónde están paradas cuando tienen, digamos, se encuentran con esta dificultad cuando tengan que enseñar algo. Porque si uno no sabe dónde está parado, es como dijo ahí Alejandra, creo, uno no sabe de dónde parto. Yo el teorema de Pitágoras lo puedo demostrar hasta sin usar ninguna, fíjense, ya usé mal la palabra demostrarlo, puedo probar, tendría que decir, sin usar ningún dibujo. O podría agarrar y demostrar el teorema usando solamente dibujos. Y yo lo tengo en un archivo. Me gustaría mostrarlo, eso, para que vean los dos tipos, la diferencia entre prueba y demostración. Recordemos que la verdad matemática, por eso ahora esto nos da pie a definir después lo que es la verdad matemática, que dijimos que no existe la verdad matemática, existe la validez. ¿Se acuerdan? La semana pasada dijimos eso. La verdad, aunque mal llamada verdad, se puede decir verdad formal o validez. Verdad formal quiere decir esto, prueba o demostración, es dar razones de lo que digo. Pero ¿a través de qué doy esas razones? De argumentos como en la televisión, yo creo, yo pienso, yo. Vieron que hay mucho yoísmo en la televisión, todos quieren tener razón. Ninguno da razones, pero todos tienen razón. Eso no sirve dentro de la matemática. Por eso a la gente no le gusta. Porque acá no se puede opinar porque sí. Acá vos podés opinar solamente si das razones lógicas. Y esas razones lógicas son nuestras reglas de transformación. ¿Vieron qué fácil se los conté cómo es? Es muy difícil encontrar un libro. Yo escribí varias cosas de estas porque me han pedido. Trabajé con dos grandes epistemólogos. Uno fue Gregorio Klimovsky, no sé si han leído cosas de Klimovsky. Fue uno de los mejores epistemólogos que hubo en la Argentina. Y el otro fue Mario Bunge, que murió el año pasado. Yo leí muchas cosas de Bunge. No lo conocía a Mario Bunge, pero a Gregorio sí. Tengo muchos libros. Tuve la suerte de conocer la biblioteca. Un día fui hasta la casa.
una personalidad impecable, pero son personas que, y ojo, Gregorio Klimovsky ni el secundario terminó. Y fue fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, solamente por el conocimiento, el gran conocimiento epistemológico que tuvo de la matemática y de la física. Busquen la historia de Gregorio Klimovsky en internet, está por todos lados y van a ver lo que les digo, que es como yo se los cuento. Está toda la historia de Gregorio. Eso fue uno de los mejores epistemólogos de Sudamérica. Hay un libro, si les interesa leerlo, escuchen el título, Las desventuras del conocimiento matemático. Se los recomiendo para las noches de insomnio. Cuando tengan insomnio, agarren. Es un libro de AZ, hace un par de años que lo editó, es excelente el libro. Ahí cuenta mucho de lo que yo le estoy contando, pero él tenía una forma de escribir muy, muy buena, muy particular y muy llegada al público. La gente le gustaba mucho cómo él escribía muy bien. Les recomiendo que lo lean ese libro. No es un libro grande, es un libro chiquito, es de AZ, y si está en internet debe valer. Si vale 300 pesos es mucho, porque esas cosas la gente no las compra. Piensan que los grandes, los buenos libros son los que vienen encuadernados, con toda la... No. Este es un libro para las noches de insomnio, le digo yo, a la gente que se dedica a la ciencia. Es un libro muy interesante, como abarca todo. Ahí explica muy bien cómo la matemática se nutre de la lógica sin llegar a ser la lógica. Él no era un logicista. Él no era un tipo que seguía los patrones de la lógica. O sea, que la matemática no era un subcapítulo de la lógica para él. Pero sí cómo se nutre de la lógica para las reglas que dan los argumentos entre los axiomas y los teoremas, es decir, las reglas de transformación. Él desarrolla 2 capítulos de lógica en ese libro, pero muy bien desarrollado. Se los recomiendo realmente de corazón, es algo para leer y para que cualquier profesor de matemática tenga ese conocimiento. Sé que la formación de ustedes en matemática es dura, tienen muchas materias de matemática, no como en la provincia de Buenos Aires que cursan 2 materias nada más. Ustedes tienen muy buena formación en matemática. Por ahí me van a decir, sí, pero muchas materias no se dieron bien. Bueno, en todos lados pasa eso. Después queda en cada uno, si a uno le interesa, seguir estudiando por su cuenta. Pero por lo menos un par de materias más que en otros lugares tienen, y si se dictara bien, el plan de estudio que tienen es lindo. Ustedes, un lindo plan. A veces me parece un poquito excesivo en algunas cosas, pero está bien el plan para un profesor de matemáticas. Pero creo que esta parte, le está faltando. Creo que si uno quiere abordar procesos investigativos, tiene que discernir entre lo que es la verdad y dar razones de la verdad. Porque en la matemática no se puede decir la verdad si no se argumenta. El problema es que cuando yo quiero argumentar dentro de la matemática, no puedo argumentar desde cualquier lugar. Tengo que argumentar desde las reglas de transformación. Es decir, en ese proceso de deducción. Tanto la prueba como la demostración, el proceso es deductivo. La matemática es una ciencia meramente deductiva. O sea, esta flecha que yo pongo, que voy de los axiomas a los teoremas, eso se llama deducción. ¿Se comprende? Y una vez que yo ya tengo nuevos teoremas, los subo acá arriba. Ahora, ese proceso de deducción también tiene variantes dentro de la matemática. Y ahí sí yo podría decir, son los métodos de deducción. ¿Cuáles serían? A ver si los conocen. ¿Cómo hacen procesos de deducción? Que han variado a lo largo de la historia. A ver, ¿quién me dice uno de los tantos procesos de deducción que uno puede hacer para validar un teorema? Eso sí lo deben haber hecho porque han hecho. ¿Nunca demostraron por el absurdo? Sí. ¿Eso qué es? Sí.
Ese es un Sí, método sí. de deducción. Niego lo que estoy diciendo, llego a un absurdo y ese absurdo es porque negué lo que estaba diciendo. Quiere decir que lo que negué debe ser cierto. Sí, Esa es la forma de... sí. Esa es una Ahora técnica. también estamos trabajando, Escucho. no, que ahora que acá todas las chicas estamos trabajando también todas las demostraciones con axiomas, ¿no? En una de las materias Ajá. que estamos haciendo, estuvimos trabajando los números enteros, algunos ejercicios con demostraciones a través de axiomas del producto y de la O sea, división. básicos, o sea, que no fueron, o sea, Sí, son demostraciones esas. ¿Ah? Esas sí son exacto. demostraciones. Si van Claro, porque al partimos meollo de axiomas. de los axiomas originales, no hay otros teoremas intermedios que Sí, están sí, usando. Perfecto, esas son No. demostraciones. claro. Exacto, correcto. ¿Qué otras técnicas de demostración? El método directo, los métodos, ¿se acuerdan? Directo, indirecto, recíproco, contrarrecíproco, todos son métodos de demostración. Sí. El absurdo. Y antiguamente, esos son los métodos que se rigen prácticamente la lógica aristotélica. Pero antiguamente, muy antiguamente, por ejemplo en la época de Arquímedes, si uno va a Arquímedes y quiere ver cómo demostró cuadrar el arco de parábola, por ejemplo, uno de los trabajos que yo hice, que están publicados ahí en internet, que si les interesa después se los voy a ir pasando todos esos artículos para que lo vean, cómo Arquímedes demostró, hicimos una traducción de los códices de Arquímedes, los 7 códices que quedaron de la antigüedad de Arquímedes, hemos traducido una parte de uno donde cómo cuadró el arco de parábola. Y usó una técnica que se llama de exhaustión, es un método de demostración. Hay otro procedimiento que se llama descenso infinito, con el que se intentó demostrar el último teorema de Fermat. Esas técnicas son más raras, pero son métodos que son encadenamientos lógicos. ¿Sí? No son los que uno está acostumbrado a hacer tradicionalmente, pero son métodos de esa manera. En fin, son métodos, el de descenso infinito también es un método muy antiguo. Se usaba de la época de Platón. Por ejemplo, si uno quiere demostrar el criterio de D'Alembert de la convergencia de sucesiones, ahí se puede usar muy bien, por ejemplo, el método de descenso infinito. Yo tengo un artículo cuando doy análisis 1, porque en el Joaquín doy análisis 1, ahí les doy la técnica porque compré el libro de Cauchy, donde Cauchy ya lo usaba, hice la traducción del libro de Cauchy de cómo Cauchy lo demostró por descenso infinito, sin usar la definición de límite. Es una linda técnica para verla, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como los chicos ahí no estudian física, las que les doy análisis 1, la verdad que la demostración no tiene mucho sentido para ellos. Lo que necesitan es el resultado. Ellos necesitan la verdad, no las razones de la verdad. ¿Se entiende? Uno tiene que orientar lo que da para la gente que está disponible, ¿no? Si no, te imaginas que si uno tiene que dar todo eso y encima las aplicaciones para ello, la materia cuántas horas tiene que tener o el curso, o se hace un curso que no termina nunca. Entonces no puede ser, tenés que eliminar. Pero cada tanto algunas de esas demostraciones las muestro porque son muy antiguas y lo interesante que tienen esas demostraciones es cómo se argumentaba, cómo era este procedimiento de argumentación, que eso es lo que tiene de interesante. ¿Se entiende? Para cerrar la clase de hoy podemos ver dos ejemplos, los ejemplos del clásico teorema de Pitágoras, que yo lo hemos publicado en un articulito que ustedes los tienen, el artículo que se llama Ciencia y Enseñanza, Ciencia y Enseñanza, Diálogo, Monólogo o Confrontación. Reflexiones acerca de la efectividad de la enseñanza de la matemática, ¿no? Es un artículo que es un libro, pues fue el libro que salió, pero fue un artículo previamente que lo tienen ustedes ahí en los apartados de la plataforma para que lo puedan ver. Eso ya lo tienen colgado. Después les voy a colgar algunos artículos más que publiqué a partir del año 2010 en México, que son demostraciones, cosas de este tipo, donde le pegamos bastante a las demostraciones que se hacen en forma a veces medio, que no siguen un patrón estricto, pero bueno, que a veces son efectivas igual. Pero nosotros mostramos qué dificultades pueden traer esas demostraciones cuando uno quiere enseñar.
Eso sería interesante también de ver, pero vamos de a poco. Voy a compartir pantalla, voy a salir de acá y les voy a mostrar 2 demostraciones y ustedes me van a decir si son prueba o demostración, o cuál es la prueba y cuál es la demostración. ¿Está bien? Seguramente las deben haber visto a todas porque son formas de explicar y la gente que da particular como tiene que adaptarse a cada profesor, capaz que uno usó la demostración geométrica, el otro hizo una demostración, entonces por ahí las vio ya, pero lo interesante es analizarlas, ¿sí? Vamos a mirarlas. Primero voy a minimizar acá, voy a salir de compartir esta pantalla, a ver si lo hago bien porque después hago cada lío con esto. A ver si puedo entrar. No, esto por ahora no. Denme en 2 minutos que me tengo que acostumbrar a esto. A ver. Vamos a mirar. Es uno. No. Bien. Ahora, ahí los abrí para tenerlo acá, ahora lo comparto. Vamos a compartir este artículo. Esto ustedes ya lo tienen, este artículo. Para ver un ejemplo de lo que acabamos de decir. A ver dónde estamos. Miren. Acá tenemos, como ustedes pueden ver, el clásico teorema de Pitágoras. Fíjense el triángulo, lo pueden ver, ¿no? ¿Lo que estoy mostrando? Sí, sí se ve. Perfecto. Fíjense que lo que tiene es el clásico teorema de Pitágoras, se traza una perpendicular, fíjense que el triángulo recto está puesto de una forma que no es convencional, está apoyado sobre la hipotenusa, ¿no? Y se muestran las proporciones ¿ven? Que cada lado es medio proporcional, ven, porque el lado B es medio proporcional entre la hipotenusa y la proyección del lado sobre la hipotenusa, ¿ven? Sobre este pedacito, ¿ven? Bueno, usando esto, yo armo una argumentación, ¿ven? Por teorema anterior, por adicción, todo esto lo estoy considerando como axiomas, ¿no? Aunque son teoremas que ya están demostrados, ¿ven? Este teorema, ¿de dónde sale? Que A por B' es igual a B. De este teorema. Pero estoy dando que este teorema ya es verdadero, o que ya está demostrado. ¿Se entiende? Entonces estoy encadenando deductivamente hasta hacer todo un montón de operaciones. Por cada operación voy diciendo qué hice, ¿ven? Nadie normalmente escribe todo esto. Esto lo encadena uno con una implica, ¿no? O con un i. Dice esto, y esto, y esto, y aquello, y lo otro, y hace todo el encadenamiento y llega al resultado. ¿Y qué dice? O dice teorema probado, como cuando yo iba al colegio que decía QQL, QQD. Eso alguien se lo debe haber dicho, ¿no? Que es lo que queríamos demostrar. Bien, ¿qué les parece? ¿Esto es una prueba o una demostración? Les pregunto. Es una prueba. ¿Prueba? Es una prueba, claro. Prueba, sí. Una prueba. Porque acá tenemos teoremas, que ya están demostrados, pero son teoremas. ¿Se entiende? Estos están en categoría de axiomas ahora, porque esto lo estoy usando sin cuestionarlo. Solamente los presenté. Ahora, para presentarlos, hice este dibujo. Y el dibujo, acá en el encadenamiento, no encaja. Pero si yo no hubiera hecho el dibujo, es muy difícil mostrar esto, ¿no? Decir qué es esto que está en rojo. ¿Se dan cuenta?
Supónganse que yo lo escribo así y muestro esto. Uno se podría preguntar qué es esto, ¿no? Y es un poco lo que dijo Alejandra recién. Son cosas que no conocemos o que no tenemos muy claras dónde están, entonces nos ayudamos con un dibujo, con un gráfico, una figura, como lo quieran llamar. No sé si notan eso, porque esto, dentro del encadenamiento, no encaja en ningún lado. ¿Dónde encaja acá? Tendría que encajar acá, habría que agarrar a hacer el dibujito acá cuando uno toca esta fórmula, que es una fórmula bien formada, esta es otra fórmula bien formada, ¿se dan cuenta cómo es la historia acá? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que todo eso yo lo explico acá en este artículo, ¿eh? ¿Se ve el ejemplo? Ahora, miren lo que hice abajo, Sí. fase 2. Miren la demostración que hice abajo del teorema de Pitágoras. Miren esto, demostración. Axioma, definición de suma vectorial. Axioma 2, definición de resta vectorial. Axioma 3, producto escalar. Pam, 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 pam. Miren todos los axiomas que encadené. Estos son todos axiomas, ¿eh? Estos ya no los puedo... ¿Y qué hice? Llegué ¿a dónde? A que A por B' es igual a esto. Si yo a todo esto le agrego, lo agrego arriba de esto, elimino estos dos teoremas. ¿Se ven? ¿Y qué estaría haciendo en ese momento cuando agrego todos estos axiomas? Estaría haciendo la demostración. Demostrando. Estoy demostrando. Porque ven, acá lo dice claramente, T1 y T2 de la fase 2. Estaría muy bueno que lo vean este ejemplo. Fíjense qué interesante. No es un ejemplo difícil, pero miren para demostrar el teorema de Pitágoras todos los axiomas que usé. Son axiomas del álgebra lineal. El tema es de dónde provienen los axiomas también. Eso lo vamos a discutir la semana que viene. ¿Sí? Después viene algo interesante que es interpretación y modelo. Pero hay otra cosa más abajo. A ver si lo podemos ver. Si lo tengo acá en la última parte. Yo podría demostrar el teorema de Pitágoras así. Miren. Teorema de Pitágoras, axioma 1, mucho más fácil, sin usar los argumentos del álgebra lineal para sacar los argumentos. Acá usé todos axiomas, miren. Axioma 1, axioma 2, axioma 3, y lo hago así. Y usted va a decir, ¿todo esto cómo llegó acá? No sé si se ve eso. Llegué porque hice solamente gráficos, miren. Los axiomas 1, 2, 3 provienen de estos dibujos. Creo que esta demostración la deben haber visto en algún lado. ¿No? Se tildó un poco, ahí va, ahí recién aparece. ¿Lo ven? Ahora sí. Y ahora sí, sí. ¿Qué hice acá? ¿Esto es una demostración? Y así queda probado el teorema. ¿A ustedes les parece que solamente estos dibujos son argumentos suficientes para probar el teorema? Descomponer una figura y armarla respetando los axiomas de adición, de identidad y simplificación, las reglas de inferencias de adición, identidad y simplificación que están implícitas acá. No. No, pero ayuda a ver cómo se llega a eso. Pero sí que exacto, ayuda a ver cómo se llega a eso. Y fíjense un detalle, estos son axiomas. Si yo lo dibujo así sin nada, son axiomas, y esto pasa a la categoría de una demostración. Pero no la puede tener porque, ¿por qué? Porque estos axiomas, para poderlos interpretar, necesito hacer esto. Y cuando hago esto, esto no está dentro de ninguna argumentación axiomática. Por lo tanto, esto es una prueba también. Cuando meto gráficos y todo eso, los axiomas puros no me sirven. Los axiomas puros, la única demostración que tenemos es la que hicimos hace un rato del álgebra lineal, porque esto no sería una demostración. Sería una prueba.
¿Por qué? Porque para poder decir que estos axiomas valen en este contexto, fíjense que depende del contexto, tengo que recurrir a este dibujito, ¿no? A todos estos gráficos de superficies, descomponerlos, armarlos, ¿no? Fíjense cómo lo descompuse, ¿no? Me tomé un trabajito de aquellos, ¿no? Y hay otro, ahora la pregunta es, bueno, pero ¿es el único que me permite mirar estos axiomas de esta manera? No, porque podría haber agarrado, y si ustedes se fijan, hay otro argumento que uno podría usar, que es este, que lo tengo en modo presentación, porque no es el único. No sé si, a ver si lo puedo ver. Si me deja ponerlo en modo, no me deja ponerlo en modo presentación, debe ser. Pero no sé si se ve, que no es la única forma de partir el dibujito para, sino que podemos hacer esta otra. Ahí está, ahí me dejó. Uno podría agarrar y hacer esto, ¿no? Y después, no era la única forma de partir el dibujo para obtener las áreas. Podría haber hecho esto, ¿no? Partir eso, partir ahí, e ir cortando, irlos acomodando, ¿no? ¿Ven? Esto que acabo de mostrar gráficamente con un movimiento de PowerPoint, ¿es una demostración? No. No. Es una prueba, aunque los axiomas que estén detrás de todo ese movimiento de áreas son axiomas. Pero esos axiomas están ayudados con algo, solo no pueden vivir, porque es casi imposible de verlos. No sé si se nota también eso. O sea que la demostración es algo únicamente con argumentos lógicos, sin gráficos, sin nada, pero tienen que ser comprensibles esos argumentos. Si el sujeto no tiene comprensión de esos argumentos, no puede ser una demostración. Tienen que ser muy sencillos y sin necesidad de recurrir a un gráfico, a un dibujo, una figura geométrica o a lo que sea. Cuando yo empiezo a usar todo esto son pruebas. Ahora yo les pregunto, cuando uno empieza a enseñar matemáticas, ¿qué conviene enseñar? ¿A través de validar con pruebas o con demostraciones? ¿Qué les parece a ustedes? Para dar los primeros argumentos. Con pruebas. Con pruebas, ¿por qué? Porque yo me ayudo con gráficos. Nadie empieza a enseñar un tema sin gráficos, sin interpretaciones geométricas. Hoy en día hay muchísimas maneras de hacer eso. Usar programas. El GeoGebra, por ejemplo, es uno que te ayuda a hacer eso. ¿Ven cómo se empiezan a justificar los procedimientos ahora? Que tienen que ver también con la comunicación y la enseñanza. Ese es el motivo por el cual uno tiene... Sí, escucho. No, decía que y ahí vamos arrastrando errores, ¿no? O sea, en cada cosa que decimos y cómo aprendemos también. Claro. ¿Por qué? Porque si uno no comprende bien cómo argumentar, fíjense que argumentar lógicamente no solamente está centrado en valores lógicos, como decían los logicistas. También puedo usar gráficos, puedo usar geometría. No será una formalidad, pero el argumento es impecable igual. Entonces, partir ese cuadrado y poner todas las áreas e igualar todas esas sumas, es el mismo argumento lógico, porque ese cuadrado, si es más grande o más chico, no importa. Esas proporciones se cumplen igual. ¿Se entiende? Y la otra forma de cortar el teorema poniendo los cuadrados arriba de los lados del triángulo y mostrar cómo se... También. Y son dos procedimientos totalmente distintos, porque uno muestra un triángulo con los cuadrados ubicados de una manera y el otro es un cuadrado donde hay otro metido en el medio y se cortan las áreas. Y son dos geometrías, dos procedimientos, podríamos decir, topológicos distintos, pero la misma geometría euclidiana. Que uno la usa como argumento. ¿Eso dónde estaría dentro del conjunto, esos argumentos? Que son axiomas chiquitos de áreas.
porque solamente comparamos áreas. Estarían dentro de las reglas lógicas, estarían sustituyendo esas reglas lógicas que no las estamos usando acá. Por eso no es una demostración, pero sí es una buena prueba. O sea que cuando uno empieza con estas cosas conviene enseñar probando. O sea que la verdad se busca a través de la prueba, pero no la prueba no es algo particular, agarrar los lados del triángulo y medirlos. Eso es otra cosa que no tiene nada que ver con la matemática. Porque la prueba tiene que ser algo que sustituya este procedimiento. Aunque yo lo sustituya con gráficos, tiene que seguir el mismo tipo de razonamiento. Parto de este cuadrado con este otro metido adentro, armo todo esto y llego a esta conclusión. Sigue el mismo procedimiento. Lo único que lo que está entre medio no son reglas lógicas. Por eso la matemática, yo estoy muy en contra de los que dicen que es un subcapítulo de la lógica. Aunque la técnica sea lógica, porque la suma provino de definir la lógica, la unión de conjunto, y de la unión de conjunto es el lo lógico, y la intersección define el producto, y el producto define el ilógico. Aunque use esas dos cosas para después llegar a este momento de fraccionar áreas, sumarlas e igualar superficies, no quiere decir que eso sea un encadenamiento de las reglas de transformación, o sea, de las propias reglas lógicas, porque ahí están, en última instancia están escondidas en la última operación que hacemos. Pero no es un procedimiento meramente de demostración. Sí es un procedimiento deductivo. Ambos son procedimientos deductivos, pero uno es una demostración y el otro es una prueba. ¿Se comprendió lo que dije? Bien, les pido que lean este artículo mío. Tienen los ejemplos muy bien ahí puestos. No sé si lo vieron. Ahí lo tienen colgadito. No, yo no lo llegué a ver, pero no lo voy a ver ahora. Sí, léanlo porque es un lindo artículo. La última parte creo que es esta, donde están todas las partes de enseñanza. Primero tienen toda esta estructura del formalismo para repasar, con más ejemplos, explicaciones, y después al final tienen esto, que tiene que ver con la enseñanza. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Bien. Sí. Sí. Listo. Por hoy, con esto van a tener bastante. La semana que viene, ya me lo estoy anotando, a las 4. 16. ¿Está bien? A las 16. Cualquier cosa les mando un correo el viernes. Si ustedes no reciben la invitación el viernes, me mandan ustedes un correo. Pero esta vez no me voy a olvidar, porque ya la que me pasó no me pasa 2 veces. Bien. Profesor, entonces Bien. la semana que, perdón, ¿no? La semana que viene el martes, El martes a las 4 de la tarde. igual que siempre. Igual que siempre. Si hay Bien. algún problema que no creo, ahí lo charlamos. Nos avisan. Bueno, Yo les aviso el viernes. El viernes hago las invitaciones. Recuerden que los viernes hago las invitaciones. Por favor, me avisan. bueno. ¿Quedamos así entonces? Listo. Sí, sí. Espero que lean todo esto. Si consiguen el libro de Klimovsky es muy bueno. Está en la web. Si lo encuentro, se los cuelgo en mi Google Drive y les pongo un link para que se los puedan bajar. Bueno. De las desventuras del Listo, conocimiento genial. matemático. Yo lo tengo, es un libro excelente. Si lo encuentro digitalizado, se los pongo ahí. Bueno, Ok. Nos vemos. Chao. Hasta Chao. luego. Hasta la próxima. chao. Chao, hasta la próxima.